Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 14, los versículos que van del 36 al 39. Aquí nosotros nos encontramos Jonatán, que es salvado también por el pueblo, pero también nosotros encontramos otro tema que es muy interesante, porque aquí encontramos de nuevo un juramento insensato de parte de Saúl. Pero nosotros encontramos en este versículo 37, cuando Saúl interroga a Dios: ¿debo bajar a perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió nada aquel día. El Señor entonces no le responde nada a Saúl en este día en que le está preguntando por lo insensato, ¿verdad?, que nosotros decíamos anteriormente también en nuestro curso bíblico del día anterior, lo que se refiere a estos versículos de este capítulo, del 36 al 39, donde encontramos una forma insensata, ¿verdad?, de presentar el juramento de parte de Saúl para con Dios. Decíamos nosotros que el hecho de consultar con el Señor, y bueno, esto está bien, ¿verdad?, el hecho de procurar la presencia de Dios, desear la presencia de Dios, buscar, ¿saben? Va peñande yara la oyerurea ginañande, va ella pañande y catuye ya po, lleva con amba y pona la ya en mí, ¿verdad? Saúl debía procurar verdaderamente, como siempre, como todos necesitamos, escuchar, saber, conocer qué es lo que el Señor nos ofrece, qué es lo que el Señor quiere darnos. No debemos pensar que todo lo que hizo Saúl también está en forma negativa, ¿verdad? No todo es negativo, sino que mira y por la mía, y esto mismo es algo positivo, que por lo menos ye esa cuao, ye esa pea, y shendigatui la señón de ahí a la yapopá, porque una de las características, así como se nos presenta un poco la figura de Saúl, es un poco de un tipo medio arrogante, pero sobre todo medio pedante. Ya es de lleva veña de ñeme, upecha doña yo entender por la meta, va esa guavagina, ¿verdad? O sea, da ahí coge en va, ¿verdad? Eso es lo que da a entender el autor sagrado. Y por eso también las cosas, como es medio puatararao, ya ponte las cosas. ¿Se acuerdan que en este mismo capítulo 14, cuando él ve que su hijo es el que tiene la fuerza, la valentía, sale a luchar, y entonces él ahí recién parece que se despierta porque es un hijo y no descansar, y tiene la tropa, el ejército alrededor de él buscando su seguridad, da él ocupa en cuanto a su hijo Jonatán está
con una hazaña, incluso sin tener que avisarle, porque hoy cuando pone original y no le tú ave que tú oye prohibitan de esta sube no ya pues tanto con ave ni me pone interesante ni aquí indígena ave. Entonces todas estas cosas nos dan a entender, ¿verdad?, una cierta característica del rey Saúl. Upearema oigo la era la sha'al lleva pedido pepe yerureva pues upeante hoy upearente hoy la me lleva estilo prestado hay por KBM mientras pepe yerure se ve se ne ina dar coiwete y mave va la amointa como el verdadero rey. Más o menos esa es la idea que el autor sagrado nos quiere transmitir, que después nosotros lo vamos a encontrar en la figura de David. David va a ser entonces después aquel que va a asumir verdaderamente y que Dios, ¿verdad?, lo va a poner y el trono de David y todo lo que viene a continuación. Recordemos que David es de la tribu de Judá, recordemos que Saúl es de la tribu de Benjamín. Bueno, y seguimos un poquitito más, ¿verdad? El hecho de consultar a Dios, una cosa buena, ahí no hay ningún error, pero el Señor no le dio respuesta, el Señor no le da respuesta a Saúl. Saúl buscó el consejo de Yahvé a través de un sacerdote. Ojoja por andú, ¿verdad?, al sacerdote, necesitamos de esa respuesta. ¿Qué es lo que nos dice verdaderamente el Señor en este caso, ¿verdad? Entonces, oyerure el consejo del Señor a través de este sacerdote. Pero es probable que el sacerdote también haya usado aquí en este caso lo que era tradicional en Israel para conocer los designios del Señor, el famoso Urim y el Tumim, para consultar al Señor. El uso de estas herramientas de discernimiento, como lo son el Urim y el Tumim, se describe, por ejemplo, en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo tenemos esta descripción de lo que es el Urim y el Tumim. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Fiel es Dios. La buena obra que ha empezado la llevará a feliz término. Me conoces bien, no necesitas preguntar. A ti nada te puedo ocultar. Sabes todo de mí y aún me amas así. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí. Y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad.
que en mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser una canción de amor. Esto es lo que soy, pues de ti nací. Es tu amor, de dónde vengo y a dónde voy. Y es que de antes de nacer me consagraste a ti, tú me soñaste a mí, y mi corazón inquieto estará mientras no acepte al fin esta verdad. Hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu mano diseñó. Nací para ser de amor. En mi vida hay un propósito eterno. Me has creado para hacer lo que has soñado, y eres tan fiel que llevarás a buen puerto la obra que en mí comenzó, la que tu nací para ser una canción de amor. Oh, una canción de amor. Mi propósito es cantarte con mi vida, adorarte, una canción de amor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quieres
quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Como tú, San José. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos nosotros con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel desde el capítulo 14, ¿verdad? Versículo principalmente 37 dice, pero Dios no le respondió nada aquel día. Aeojo, Ñemonguetala, sacerdote cueran, dije Ishbe cuera, hoy cuaseja, ¿cuál es el discernimiento? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo entonces tengo que obrar? Ciertamente que los sacerdotes habrán utilizado ya Yahweh y Ñande el Urim y el Tumim. Estos son dos elementos que encontramos también descritos en el libro del Éxodo 28:30. También encontramos en el libro de los Números. El libro de los Números que nos habla en el capítulo 27. Vamos a ver un poco en el capítulo 27 cómo se nos presenta la utilización del Urim y el Tumim. Capítulo 27, versículo 21, dice lo siguiente. Entonces Josué dice, deberá presentarse al sacerdote Eleazar, que consultará para él las decisiones del Urim delante del Señor. Él y toda la asamblea de los israelitas harán conforme a estas decisiones. El Urim. Alleva. Otro consulta ahí,
Primera Samuel 28:6 también. Esto lo encontramos aquí en este mismo libro que estamos escuchando nosotros y leyendo. En el 28:6 se utiliza este instrumento. Dice, luego interrogó al Señor, pero él no le respondió ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Entonces es un instrumento de consulta, un instrumento de discernimiento, este Urim. También encontramos en otros libros, en Esdras, en Nehemías, su uso pudiera estar implícito en otros pasajes donde Israel buscó el consejo de Dios. Israel entonces cuando busca el consejo de Dios, el libro de los jueces, el libro sobre el libro de los jueces, y ahí se nos presentaba directamente, ¿verdad? Cuando ellos dice que consultan al Señor, comenzaba así, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Entonces algunas explicaciones, ¿verdad? Cuando nos hablan del Urim, nos están diciendo, son como los dados, ¿verdad? Por eso que decía, puede ser que lo lleve aquí en el pecho, en el efod, ¿verdad? Y entonces consultáis y cuaya, entonces el sacerdote, el Urim y el Tumín, y entonces y saca, mira, y entonces dice, bueno, a ver, pea un señandé ve monotía, te un señandé ve jua, de acuerdo al color o lo que sea, entonces, para decir sí o no. Consultaron al Señor. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esto tal vez era de una manera implícita, no nos dice directamente, solamente hablan o ponen en su narración el hecho de que consultaron al Señor. Y tal vez lo consultaron a través del Urim y del Tumim. Los nombres Urim y Tumim significan luces y perfecciones. Urim, Or, ¿verdad? Or quiere decir luz, ¿verdad? Tumim, perfecciones. No estamos seguros de qué eran ni cómo eran usados. O sea, no tenemos en ningún lugar así, en la misma palabra de Dios en la Biblia, que te haga una descripción donde te diga de esta forma se usaba o este era el instrumento verdaderamente. ¿De acuerdo? Es íntima la jera, ¿verdad? El Urim, el Tumim, ¿verdad? Es como, no sé, si nosotros tuviésemos la palabra dado, ¿verdad? El dado apecha antes de inde, pero donde nos explica que el dado tiene 6 numeritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pecha. De inde va a ver un pecha. Del Urim y del Tumim no te dicen nada directamente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nosotros estamos encontrando aquí. Nadie te dice nada cómo era usado. La mayoría piensa que eran un par de piedras, una clara y otra oscura. Entonces, cuando se sacaba, uno decía, bueno, te sale el blanco o te sale el negro. Volvemos enseguida con más ñande yarañe e Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Estamos nosotros leyendo el libro del Eclesiástico, el 35, 1 al 12. Nos dice la palabra de Dios. Observar la ley es como presentar muchas ofrendas y ser fiel a los mandamientos es ofrecer un sacrificio de comunión. Devolver un favor es hacer una oblación de harina. Hacer limosna es ofrecer un sacrificio de alabanza. La manera de agradar al Señor es apartarse del mal y apartarse de la injusticia es un sacrificio de expiación. No te presentes ante el Señor con las manos vacías, porque todo esto lo prescriben los mandamientos
Cuando la ofrenda del justo engrasa el altar, su fragancia llega a la presencia del Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado y su memorial no caerá en el olvido. Glorifica al Señor con generosidad y no mezquines las primicias de tus manos. Y así entonces, queridos amigos, hoy este libro del Eclesiástico, que es un libro pedagógico y es un libro que también hace un resumen de toda la historia de la salvación, nos está animando en este tiempo ordinario a hacer lo mismo. Ñande ñame eva ena yepa pe ñande yaro y cuave eva kwe ñande homoima kwe hoy homoi pe ñande le koebe shemandu ave ni cara ije ise sheba i amba pohame ele ikatumia y yepa entero vete anda y la platañón de sino que sobre todo mis cualidades y mis recursos humanos. Y eso es cierto, queridos hermanos. Si entendemos justamente esta palabra de Dios del libro del Eclesiástico, nos está diciendo: Peñande Yara Ome Eva y Cueñandebe es para algo, es para que nosotros podamos hacer crecer el reino de Dios, es para que nosotros podamos dar ese granito de arena en la construcción del reino del Señor. Upea areña deña mañana, ya guapuya calcular, ya esa lleva, ya esa pea, ya epea, peñande Yara Ome Eva y Cueñandebe, apea la ñande Yara co ango yerure yise, amoy hanwa. La Atiguasupe, es decir, en mi comunidad, en mi familia, en mi Paraguay. Cada uno de nosotros tiene riquezas impresionantes, queridos hermanos, primero como cualidades personales, pero luego también como fruto de nuestro propio trabajo. Umiabe coñandeña bojeras y na talento alleva. Son los talentos que Dios nos ha transmitido, son los talentos de Dios que Dios nos ha dejado, pero que ahora nosotros lo ponemos al servicio de los demás. Pidamos, así como nos dice hoy este libro del Eclesiástico, también poder hacer llegar a los demás. Que la fuerza del Señor descienda sobre cada uno de ustedes y les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ñande Yara Ñe'e invita a un retiro espiritual, nueva vida. Ven a un encuentro personal con Dios desde el 3 de junio, desde las 8 de la mañana hasta el 4 de junio, 17 horas, en el ex seminario metropolitano, Avenida Kubitschek, 693. Cupos limitados. Más info al 0981-505-036. Retiro espiritual, nueva vida con Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me en tus brazos. Porque da tu amor. Sé que soy tu corazón. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos.
my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Estamos nosotros en el capítulo 14 del primer libro de Samuel, los versículos que se refieren directamente a también una manera insensata de nuevo Saúl de tomar decisiones. Y de cierta manera, Jonatán, justamente por estas tomas de decisiones insensatas, tiene que ser salvado prácticamente por el pueblo. Nosotros hablábamos anteriormente en el bloque anterior del Urim y del Tumim y decíamos que la gran mayoría de los estudiosos y de los que procuran, indagan, preguntan, procuran entender qué era el Urim y qué era el Tumim. Entonces algunos dicen que era un par de piedras, o sea, dos piedras, una que era clara, una que era oscura, una clara y otra oscura. Cada una de estas piedras entonces indicaba, uno significaba el sí y la otra piedra significaba el no de parte de Dios. Por lo tanto, el sumo sacerdote hacía a Dios una pregunta. El sumo sacerdote, ¿verdad?, hacía la pregunta. Había un bollere pega estilo dados y nada lleva. Entonces, blanco o negro y shai, ¿verdad? Y aquí, al sacar, el sumo sacerdote hacía esa pregunta, metía la mano dentro del pectoral, entonces ya esa huella, ¿verdad?, metía ahí en el pecho donde tenía las piedras, un bollere, saca y ahí encuentra, de acuerdo al color, uno que significaba el sí y el otro que significaba el no. En esta ocasión, la que nosotros estamos mirando aquí, el hecho de consultar, dice, porque aquí Saúl consulta el Urim y el Tumim, el sacerdote probablemente empezó a buscar el consejo de Yahvé con esta pregunta. ¿Cuál sería la pregunta?
Yahvé, ¿quieres hablarnos hoy? Ahí está. Entonces son preguntas, ¿verdad? Señor, ¿quieres hablarnos hoy? Ya que se nos dice que no le dio respuesta aquel día. Entendemos que siguió saliendo la piedra del no, ¿verdad? Y entonces, consultando, ¿quieres hablarnos hoy? ¿Quieres decirnos hoy? Vamos a vencer hoy esta guerra, nos vamos a encender la jua. No, dice, ¿verdad? ¿Podemos ir a luchar, Señor, hoy? No, gente, así, gente, ¿verdad? Y entonces, aquí cuando hay un silencio de parte de Dios, Dios que no le contesta, entonces sería esta forma, ¿verdad?, de respuesta a través de la consulta que hacían al Urim y al Tumim. Porque dice, vive el Señor que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Que aunque si fuere mi hijo Jonatán, de seguro morirá. Es decir, aquí se está lanzando directamente a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Y recordemos también que esta teología, la teología que estamos estudiando aquí, de los libros que le llamamos nosotros los libros históricos, que son los profetas mayores, encontramos siempre, ¿verdad? Encontramos siempre, de cierta manera, una respuesta o positiva o una respuesta negativa, pero siempre es el Señor el que dirige la historia. Que no. Cuando se dice el no, quiere decir que hay un silencio de Dios. Porque no ponamos IPM, porque hay un no rotundo entonces de parte de Dios. Porque en este caso te dice bien, el Señor no le dio respuesta. El Señor no le dio respuesta aquel día. Porque vive Yahvé que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. De seguro, mi hijo Jonatán también morirá. O sea, no hay pellejo que se salva. La rey poponar, no rey poponar, la rey ahí no. Entonces, a las consecuencias. Y entonces, por eso te está diciendo aquí, aunque fuera, ¿verdad?, mi hijo Jonatán, aunque fuera él. Evidentemente que aquí entonces tenemos que cumplir lo que Dios nos está diciendo. Saúl. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Después de viajar por territorio enemigo durante 4 meses y al amparo de la noche y escoltada solamente por 3 soldados, al fin Juana de Arco llegó a Chinon, castillo en el que Carlos el Delfín de Francia se había refugiado con su corte ante la presión de los ingleses, y llegó allí para convencerlo de que por una orden divina ella debía conducirlo a Reims, en cuya catedral, de acuerdo con la fórmula establecida por Carlomagno en el año 800, tenía que ser coronado si quería que el pueblo lo aceptara como su legítimo rey. El príncipe heredero se negó a recibirle en principio, pero luego de corroborar que una reciente batalla ganada por los ingleses había transcurrido tal cual lo vaticinara la doncella de Don Remy meses antes de su ocurrencia, le concedió entonces una entrevista. No obstante, seguía dudando sobre si ella era en efecto una enviada del cielo o una farsante, y por eso el día de la cita se mimetizó entre los cortesanos que colmaban el salón. Para sorpresa de todos,
La recia campesina entró al recinto y pasó de largo frente al trono ocupado por un sirviente que estaba disfrazado con los atuendos reales y fue directo al sitio en el que se encontraba el camuflado delfín. Una vez convencido y reunidos a solas, Juana de Arco le reveló al desconcertado príncipe algunos de los secretos que solo conocían él y sus más íntimos asesores, y con ello derrumbó el resto de las barreras que se oponían a su misión. Así las cosas, Juana de Arco fue nombrada jefe de los ejércitos reales y, rodeada de curtidos generales, emprendió su campaña arrebatándole a los invasores el control de los puentes sobre el río Loira, lo que le permitió restablecer la comunicación con las tropas aisladas en la otra orilla. Reunificadas sus huestes, avanzó hacia el norte, tomando todos los pueblos que encontraba en su ruta, y al ritmo de sus victorias crecía tanto su prestigio que los enemigos abandonaban las poblaciones sin dar la pelea. Con la moral de sus milicias en alto llegó a Orleans, que padecía un asfixiante sitio y cuya liberación era imprescindible para abrir el camino hacia Reims, y a pesar de ser herida por una flecha que ella misma se arrancó del muslo, continuó combatiendo hasta que el 8 de mayo de 1429 logró romper el cerco, puso en fuga a sus enemigos y mientras se adelantaba eliminando los últimos reductos adversarios, el delfín marchaba en la retaguardia hacia Reims, en donde el 17 de julio de 1429 fue coronado rey de Francia con el nombre de Carlos VII. Pero su misión estaba incompleta mientras no llevara al nuevo monarca hasta París, y para lograrlo tenía que allanar el camino que estaba infestado de borgoñones, que eran unos franceses aliados de los enemigos, y con el mismo denuedo los combatió e incluso fue herida otra vez. Ante la resistencia ofrecida por sus oponentes, Carlos VII optó por adelantar con sus contrincantes oscuras negociaciones que le franquearon la puerta y luego de entrar a la capital, desdeñó los consejos de Santa Juana de Arco, quien le insistía en la necesidad de expulsar a los invasores del país, y a pesar de que el ingrato rey le retiró a buena parte del ejército, ella decidió pelear sin su ayuda y después de obtener pequeñas victorias y sufrir algunas derrotas, acudió a combatir a los borgoñones que tenían sitiada la ciudad de Compiègne, y el 23 de mayo de 1430, en medio del fragor de la batalla, fue derribada de su caballo y capturada. Tras varios meses de confinamiento, en los que el desalmado rey francés Carlos VII no movió un dedo para rescatarla, fue vendida por sus compatriotas borgoñones a los ingleses, que le iniciaron un juicio en el que la acusaron de bruja y hereje, dado que, como ella sostuvo en el proceso, escuchaba desde muy joven las voces de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, que le ordenaban liberar a Francia, y aunque Santa Juana de Arco, nacida el 6 de enero de 1412 en Domremy, Francia, que llevaba a ella una vida de oración, ayuno y penitencia, se negó en principio a acatar estos requerimientos divinos porque no se consideraba digna de tal misión, los mensajes se fueron haciendo tan apremiantes que no tuvo más alternativa, y entonces desde los 16 años comenzó a tocar todas las puertas para llegar hasta el Delfín, pero solo un año más tarde lo logró. Estas declaraciones suyas le sirvieron de argumento a los jueces para sostener que tales voces procedían del demonio, teoría que además ellos reforzaban con el hecho de que durante la campaña militar Santa Juana de Arco usaba vestiduras de hombre, lo que a todas luces indicaba que ella obedecía a órdenes del maligno. Al final del amañado juicio, Santa Juana de Arco fue condenada a morir en la hoguera, sentencia que se ejecutó en la ciudad de Rouen el 30 de mayo de 1431. En 1456 se reabrió su causa y el Papa Calixto III rehabilitó su memoria. Desde entonces, se convirtió en el símbolo de la unidad francesa y fue canonizada y declarada Santa Patrona de Francia por el Papa Benedicto XV en 1920. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa Juana de Arco que nos dé valentía para defender las causas justas, aún a riesgo de nuestras vidas.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército
Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Junio, Evangelios Sinópticos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este hermoso libro de Samuel, capítulo 14, ¿verdad? En adelante, ahora nos encontramos ante una forma muy insensata también de asumir, ¿verdad? Un juramento muy insensato que hace el rey Saúl, ¿verdad? El rey Saúl hace una forma muy insensata, el Señor no le da respuesta. Después decíamos que Saúl mismo, ante una situación bastante complicadita como sigue, desde el 38, dice Saúl, dijo entonces, adelántense ustedes todos los dignatarios del pueblo, infórmense y vean en qué consiste el pecado cometido hoy. Porque por la vida del Señor, el Salvador de Israel, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. Pero nadie le respondió nada. Saúl dijo a todo Israel, ustedes se quedarán de un lado y yo y mi hijo Jonatán del otro. El pueblo dijo a Saúl, actúa como mejor te parezca. Es interesante, Yema, ante todas las tomas de decisiones o ante todas las propuestas del rey Saúl, el pueblo que responde. Hay como una consulta, pero con la ya da ahí con la entero ya pues Saúl la iba y estrella. Aquí, por ejemplo, hay una consulta con el pueblo y él está diciendo, ¿verdad? Allá pota bata banda ya pomo, ¿verdad? Nadie le había respondido nada cuando él dijo, aunque se trate de mi hijo Jonatán, morirá seguramente. El pueblo sabe, nosotros sabemos, ¿verdad?, cuál es el accionar de Jonatán. A ver, Ñandeyara cuál la Saúl y cuál hay entonces aquí está lanzando y él está diciendo, aunque mi hijo fuera, será reo, absolutamente, reo de muerte. Nadie le respondió nada. Nadie le respondió nada. Entonces, ¿verdad?, ¿cuál es la situación? ¿Y a qué cosa llegaría su propio hijo Jonatán? Saúl dijo a todo Israel, ustedes se quedarán de un lado y yo y mi hijo Jonatán del otro. El pueblo dijo a Saúl, actúa como mejor te parezca. Saúl dijo al Señor, Dios de Israel, danos una respuesta exacta. La suerte cayó sobre Saúl y Jonatán, mientras que el pueblo quedó libre. Ahora añadió Saúl, echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Saúl dijo a Jonatán, cuéntame lo que has hecho. Y él le respondió, simplemente he probado un poco de miel con la punta del bastón que tenía en la mano. Aquí estoy dispuesto a morir. Saúl dijo, que Dios me castigue si tú no mueres, Jonatán. Pero el pueblo replicó a Saúl, ¿cómo va a morir Jonatán, que ha obtenido esta gran victoria en Israel? De ninguna manera. Por la vida del Señor no caerá por tierra ni un solo cabello de su cabeza, porque Él ha actuado hoy con la ayuda de Dios.
Así el pueblo libró a Jonatán y él no murió. Saúl dejó de perseguir a los filisteos y estos se fueron a sus tierras. Bueno, entonces es interesante, ¿verdad? Aquí todo lo que estamos viendo, Jonatán que es salvado también por el pueblo. Oye, ya puedo en juramento. Y aquí dice, justamente cuando ellos están mirando de atacar, consultemos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Y hace un juramento. Ni mi hijo se va a salvar si es que alguien ha hecho un pecado. Entonces hacen, este es el Urim y el Tumim, ¿verdad? Y justamente salen sorteados Saúl y su hijo Jonatán. Bueno, pero ahora entonces tienen que hacer de nuevo este otro sorteo, ¿verdad? Entre Saúl y Jonatán. Jaabe y Ayuhuma al culpable. Jonatán que había hecho todo lo contrario de lo que su papá había dicho. Saúl probó, ¿verdad? Bocado, o sea, la miel que él había encontrado ahí en el bosque. Nosotros habíamos hablado en aquella oportunidad, en nuestro estudio bíblico, de la cuestión de la ley por la ley, ¿verdad? El leguleyo, que muchas veces nosotros hacemos por hacer simplemente sin mirar esa realidad concreta. O sea, da yaikeya lleva, peña amen, da yaikeya peña pito ume, para conocer esa realidad y actuar desde esa realidad. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y volvemos la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.